Buenas tardes, gente, y bienvenidos a esta emisión especial de Extrapase, que más allá de que sea especial, no deja de ser una grata costumbre, porque hablamos hoy en un formato más reducido que en otros años, porque vamos a mantener el formato habitual de 1 hora de duración, pero en definitiva nos vamos a ocupar pura y exclusivamente de la previa de la Final Four de la Euroliga, que vamos a estar compartiendo tanto mañana como el domingo aquí en esta plataforma en playback.tv/ucuplay con los dos partidos de mañana, las dos semis de las cuales vamos a hablar en instantes, y el domingo también vamos a estar compartiendo la final. Bueno, estos 50 y pico de minutos que tenemos por delante los vamos a dedicar pura y exclusivamente a lo que es la previa, ¿bien? De esta temporada, la número 25 en la historia de la Euroliga. Una temporada bastante pareja, pero que en definitiva no nos ha dado demasiado espacio a la sorpresa, porque han llegado los 4 cabezas de serie a esta instancia de definición. Hoy no están mis compañeros, Martiniano Vicente y Micaela Rosa, han tenido franco con aviso, podría decirse, así que estaremos de nuevo los tres juntitos, acurrucados aquí en este estudio. Pero más allá de que se viva la previa de esta Final Four de la Euroliga, por supuesto que todo esto no se puede llevar a cabo sin alguien que no está en Abu Dhabi, le vamos a decir a la gente, no está en Abu Dhabi, le gustaría estarlo. Es un viajante de lugares raros, Myanmar, por ejemplo, Kuala Lumpur, Gaviotas, Las Toninas, bueno, va por esos lugares. Pero se hace presente, por supuesto que se hace presente. Pues, ¿quién? ¿Cómo lo va a esperar? ¿Quién si no? No aparece. Está oculto. Tiene barbijo puesto. Con los palitos chinos al lado de un fanatizado hincha del Baskonia y una persona con una cabeza muy rara detrás. Bueno, Michael Scott, en todos los controles de por haber. No vamos a decir que desde Abu Dhabi, pero bueno, en definitiva, por ahí. Está en todos los controles de por haber. Tenemos una conexión vía satélite. Por primera vez en la historia de este programa, hemos recuperado la buena costumbre de la conexión vía satélite y lo vamos a saludar a nuestro enviado a Europa, ¿bien? Que hace un alto en sus vacaciones. En la previa me dijeron, está con una camisa un tanto llamativa, me dijeron. Buenas noches para vos, Federico Toral, ¿cómo estás? 1, 2, 3, cambio, ¿me escuchan bien? Acá estamos vía satélite desde tierras catalanas. Muy bien. Espero que llegue bien el audio, que llegue bien 10/10. Sí, y veo que estás acompañado por la valija de la experiencia de un lado. Sabés que lo deduje hace un par de días que es igual a la valija de la experiencia. Sí. Es más, yo le hubiese pegado un cartel grande, muy grande, que diga experiencia. Me parece que le estás dando ideas a gente que se queda acá en Cataluña para cuando me reciba de vuelta. Y después, explícitamente, es el osito de peluche de Taiwán. Exactamente, sí, musicalizado. Lo apretás y sale música de Los Decadentes. Sí, Los Decadentes a full. Bueno, ¿cómo está Barcelona? ¿Cómo estás vos principalmente? Bien. Estamos podríamos titular los 2 primeros días como The Walking Dead. ¿Por qué? ¿Estás con el jet lag o algo por el estilo? No. Fue mucha caminata y llegué muerto. O sea, Walking Dead, claramente. Bueno, hasta en un día estuve a punto de Dead. Se fue la presión muy abajo, pero bueno. Pero casi lo perdemos. Tranquilo, forma parte de la vacación. Es que sí, uno hace cosas que no estás acostumbrado a hacer. Caminar a las 12 del mediodía al rayo del sol, uno allá no lo hace.
Bueno, ¿por dónde anduviste? Paseo de Gracia, Siche, El día Castelldefels. de la... Igual, para morirme donde me podía morir, estuvo bien. En el Museo Juan Samaranch de Montjuïc. Bien, muy bien. Me podía morir tranquilo ahí, por ahí me dejaban al lado, es más, al lado del sector basquetbolístico. Como una reliquia Podía quedar basquetbolera. al lado de Jordan. Claro, morir de esa manera es mi destino. Perfecto, está muy bien. Pero bueno, estuvimos en Montjuïc, estuvimos en La Rambla, bueno, les pasé la foto con el señor Nicolás Laprovítola, que yo pensé que había sido una sorpresa de mi amigo Borsuki, y resulta que fue de casualidad. Fuimos al bar y estaba. Fue Una de persona suerte, de su ¿no? negocio cuidar. Claro. Así que fue de casualidad, pero bueno. Ayer estuvimos en las piletas olímpicas también de Montjuïc, o sea que esa no fue sorpresa. Esa fue sorpresa, pero sorpresa preparada. Y hoy estábamos haciendo preproducción y me traje la hamburguesita. Muy bien. Son unas gomitas. Unas aunque gomitas. no lo crea. Bien. Así que después serán insertadas como corresponde. Muy bien, muy bien. Bueno, abrazo grande al señor Borsuki, que no ha querido salir en cámara. No se quiere sumar. No, está como Michael Scott. Está como Michael Scott. Ha pasado a la sombra. Mira. Hola, Pablito. Hola, amigo querido. Te mando un abrazo grande. Bueno, y hoy estuvimos en la oficina CB, que sin lugar a duda. Ahí está la foto con Lapro. La foto con Lapro. Ves que ya hay un rojo en mi cara que está evidenciando que hubo una caminata bastante ardua al sol. Sí, veo. Muy lindo el negocio de Lapro, por lo que veo. Está lindo, está bien puesto, Bien. Buenísimo, me alegro mucho. Pero bueno, la verdad que todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Porque recién estoy en el tercer día. Sí, Barrio Gótico, todavía... bueno, hay un montón de cosas. Gótico está el bar de Lapro, de hecho. Bien. O por ahí cerca. Bien. Pero bueno, deportivamente hablando me queda Juventud, Lleida. Juventud contra el de Joan Quimencia, Zaragoza. El sábado. Y el domingo, en el Palau, Barcelona contra el Girona. Bien. También que Juan y Marcos. Argentino. Sí, Juan y Marcos, Juan Fernández, etcétera. Bueno, muy bien. Bueno, mañana tenemos nuestra cita anual, bien, con 2 semifinales que, como mencionaba en el arranque del programa, no han dado demasiado espacio a las sorpresas, más allá de que ha sido una temporada, Fede, bastante pareja, y quizá a diferencia de otras temporadas, incluso no hay que ir mucho tiempo hacia atrás, no ha habido un equipo que básicamente se haya cortado en la cima, al margen de que Olympiacos dominó gran parte de la competencia, París también tuvo lo suyo, pero Olympiacos, incluso siendo primero, tuvo ahí algún que otro tropezón durante marzo. Pero no ha pasado eso que, por ejemplo, sí ocurrió la temporada pasada con Real Madrid, que fue primero casi de principio a fin. Bien, ha sido una temporada bastante pareja en líneas generales, pero que, insisto, nos ha devuelto una Final Four con los 4 máximos candidatos chocando entre sí. Te diría que fue pareja del 5 al 16, si querés, o del 5 al 14, porque recién en la última fecha se definieron los boletos del 5 o los boletos de play-in y los que tenían desventaja en localía. Pero sí, no hay sorpresa con respecto del 1 al 4, porque más allá de alguna variante, Fenerbahce Olympiacos, el resto fue por su curso normal. Pero sí estaba muy pareja la situación abajo, ¿no? Donde después Real Madrid termina perdiendo los 2 partidos, o sea, gana uno y pierde el otro para quedar eliminado. Barcelona, que queda eliminado con Mónaco, que podríamos decir estuvo ahí de meterse y dar, para mí, la gran sorpresa, porque como decías vos, clasificaron los 4 primeros, pero ahí el batacazo de Barcelona podía darse ante Mónaco, que lo forzó con el 5.º partido, pero después me parece que los 3 primeros estaban claros y sabíamos qué iba a pasar con ese resultado, más allá de esa variación de 1 y 2, pero me parece que después del 5 al 14 podríamos decir que se terminó definiendo en las últimas jornadas en una Euroliga, como bien decís, muy pareja, pero que después, bueno, en la definición se terminó resolviendo que estos 4 equipos, para mí los 4 mejores equipos de la temporada, claramente, terminan definiendo en Abu Dhabi un destino muy conflictivo, pero bueno, los que mandan son ellos. Sí, una pena que esta, por lo pronto,
visto y considerando que la Euroliga ha tomado la decisión de festejarlo a lo grande, bien por su 25º aniversario, no se dé dentro del mismo continente. Pero bueno, a veces las decisiones económicas pasan por arriba de las deportivas en este caso. Vamos a meternos un poquito con lo que va a ser el choque de apertura, bien, de mañana buscando la final. Fenerbahce y Panathinaikos van a volver a chocar, como pasó en la Final Four pasada, bien, duelo que se llevaron los de Ataman frente al equipo que ya en ese momento dirigía Sarunas Jasikevičius, y de hecho los griegos han ganado 4 de los últimos 5, bien, han ganado aquel choque que mencionaba de la Final Four pasada, los 2 de esta temporada y uno de los 2 de la fase regular del año pasado. 2 equipos que no han tenido grandes cambios con relación a la temporada anterior, que han buscado de alguna manera reforzarse, pero me parece que hay una lucha en los bancos bastante peculiar, considerando de que Saras es de esos entrenadores que cuida hasta el más mínimo detalle, mientras que Ergin Ataman, si bien es un entrenador que ha ganado con distintos dibujos a lo largo de toda su carrera, porque no solamente ha sido campeón con Efes y Panathinaikos, lo ha hecho a nivel internacional con Galatasaray, con Siena, etcétera. Pero digo, Ataman es como un entrenador más de dejar que sus jugadores franquicias tomen el comando del juego y ya con la confianza de él, es como que le dan vía libre como para que decidan dentro de la cancha. Sí, es una rareza lo de Fenerbahce, Javi, porque no tiene una figura estelar, de hecho no la tuvo durante toda la temporada, es un equipo bastante compacto. Si querés podemos poner un poquitito un escalón un poquitito más arriba a Hayes Davis, sí, que fue quizá el que definió aquel partido sobre la chicharra, que después tuvo mucho protagonismo en el goleo, pero después es muy complicado de conseguir una figura, y me parece que eso es lo que lo llevó a donde lo llevó, y hasta me parece que también eso lo llevó a Saras a quedarse con el título como mejor entrenador. Panathinaikos me parece un equipo mucho más kendricknaniano, si vale el término, que es quien controla la ofensiva y es el que se hace cargo de cada una de las situaciones, o Kostas Sloukas cuando salta desde el banco toma también el control, pero después son todos jugadores de rol. Tuvo un buen cierre de temporada Cedi Osman, me parece que por ahí puede llegar a pasar, pero el resto son laburantes. Juancho, si querés, por ahí otro más que puede darle, pero el puesto de 5 sufrió de muchas lesiones y tuvo que ir variando un poco esa posición de 5, que dicho sea de paso, le salió bien, porque desde la lesión de Lesort, que se habla de que está en Abu Dhabi y que puede llegar a jugar algunos minutos también, después le salió bien la rotación, porque Jurseven lo reemplazó bien, después se lesiona a Jurseven, lo traen a Wenyen Gabriel, y ahí me parece que también potencian la instancia del sur sudanés en ese puesto, pero me parece que es más Kendrick Nunn dependiente Panathinaikos ante una estructura mucho más compacta del lado de Fenerbahce, ¿no? Sí, me parece que igualmente los dos equipos, y a veces pareciera que en Fenerbahce se nota un poco más, tienen problemas en los internos. Bien, sí. De hecho Fenerbahce está casi que exclusivamente con Ken Birk, que Bango, que venía de Zaragoza, no lo ha hecho del todo bien, porque de alguna manera ha notado el cambio también de clima y de saltar de una competencia que no deja de ser poderosa como la ACB a pegar el salto a Euroliga en el medio de la temporada. Quizás no haya sido las mejores decisiones, pero muchas veces para los jugadores es subirse al tren ahora o no subirse nunca más. Dicho esto, me parece que igual Panathinaikos ha sufrido la ausencia de Matías Lesort, sobre todo por la energía que le insume Lesort tanto en defensa como en ataque. Quizá no sea el mejor de los defensores, pero eso lo suple con mucho físico, con mucho cuerpo, y en ataque es un 5 puro, de esos de que con un par de movimientos de espaldas al canasto y en las continuaciones puede hacer mucho daño. Pero está claro que el juego interno quizás no sea lo mejor y que en el caso de Panathinaikos va a tratar de explotar mucho más el perímetro, y en el caso de Fenerbahce, como vos bien marcabas, con Hayes Davis, más lo que le pueda otorgar Bonzi Colson, más lo que pueda dar Eric McCollum, bueno, toda una serie de jugadores que Nicolò Meli,
que tienen Claro. más características de aleros o de guardias tiradores, tal vez. Sí, te voy a decir un nombre que puede llegar a ser fundamental, que lo obvié cuando hice la lista de jugadores panathinaicos. Juancho. Yo no sé Sí. si Fenerbahce tiene un jugador como Juancho. Bueno, lo ha marcado O sea, muy bien Juancho Hernán Gómez a Hayes Davis en los cruces. por eso. Y después en ataque, cuando Juancho tiene que ir a la ofensiva, está bien, Meli lo puede bancar. Lo que pasa es que me parece que es mucho más rápido Juancho. O sea, en ese sentido me parece que puede llegar a ser un diferencial si uno se pone, así como los Lego, a unir piezas. Y no tenés una pieza que pueda llegar a moldarse a Juancho Hernán Gómez. Puede llegar a ser un factor ahí. Sí, yo Más creo que va a teniendo una estar. buena temporada. Sí, yo creo que Juancho, me parece que ha hecho sobre todo un año defensivo de elite, va a ser el encargado de Hayes Davis. Insisto, Claro. lo ha hecho muy bien en fase regular. Y después, obviamente, tiene otro jugador sobre el cual tiene que estar atento, en este caso Fenerbahce, que es Cedi Osman. Claro. Que Bien. tuvo un buen cierre de temporada, pero que me parece que no terminó de explotar como lo esperaban, ¿no? No, pero creo que están ahí a la espera de que lo haga. De hecho, bueno, Panathinaikos le ha renovado contrato Claro. para la próxima temporada, con lo cual me parece que eso es ya un indicio de la confianza que tienen para con el bueno de Cedi Osman. Le voy a pedir a Michael Scott que vayamos a la placa que tenemos al cierre, esos últimos 20 segundos, para repasar algunas cuestiones de este choque entre Fenerbahce y Panathinaikos a tener en cuenta, y ya para luego ir pasando a lo que es el segundo juego. Bien, en el historial, y esto incluye hasta los partidos de Superliga, bien, el Panathinaikos está arriba por 5 partidos, 23-18, como mencionábamos, se repite el choque de la Final Four pasada, que tuvo como vencedores a los griegos 73-57. Otra cosa que mencionamos también, ha ganado 4 de los últimos 5 partidos de las últimas 2 temporadas. Esos 5 partidos son 4 de fase regular y 1 de la Final Four que comentábamos recién. Sarunas Jasikevičius llega a su 5ª Final Four como entrenador, bien, porque ya tiene 2 con Barcelona, una con Žalgiris Kaunas, la de la temporada pasada con Fenerbahce, y esta es la 5ª, aunque aún no ha sido campeón como entrenador, bien. Y Ergin Ataman ha ganado 3 de los últimos 4 torneos. Los dos, esa hilera con Efes se quedó afuera de Kaunas 2023. De hecho, Efes ni siquiera alcanzó los playoffs en aquella instancia. Y la del año pasado con Panathinaikos, esta es su 5ª aparición la 4ª aparición en estos últimos 5 años. Lo cual, me parece, Fede, también habla a las claras de los dos entrenadores que tenemos, ¿no? Porque no solamente hay que tener planteles como para poder hacerlo, sino también hacerlo. Sí, sí. Y lo de Ataman, te sumo un dato que es el campeón sin corona. ¿Te acordás de la temporada trunca? Sí, Que a de la verdad. WF se iba primero. O sea, como que es el campeón sin coronarse, pero bueno, hasta ese momento iba primero. Podía haber sido una tripleta ahí de Ataman, pero bueno, no se termina la temporada. Y lo que decía de Jasikevičius me parece que viene también con el trofeo como mejor entrenador en la valija, como para decir, lo pongo acá y chapeo, más allá de que él no lo necesita. De hecho, lo vi bastante emocionado cuando lo gana el premio, que es algo que tampoco es una cosa que brilla en Jasikevičius, la alegría. Sí, O sea, sí, no es que un se va a tipo largar muy a alegre. llorar, no, eso no le pasa. Claro, pero es como que lo viste movilizarse un poquitito cuando le entregan el premio, ¿no? Así que me parece que es un duelazo para primer turno con final incierto, algo que nunca se dijo, Juárez. Sí, en algo que jamás se ha mencionado en la historia de la radiofonía nacional, mucho menos vía satélite. Pero como estamos vía satélite, le estoy usando términos viejos. Exactamente. Es más, me haría falta el sonido de las bubucelas, ¿viste? Cuando se veía la final intercontinental de Japón. Bueno, me haría falta eso, mirá. Como un pitido de fondo. Claro. Pasemos al otro choque, que es el único que va a tener un argentino involucrado, porque se van a encontrar una vez más Olympiacos y Mónaco. Digo una vez más, y suena raro, porque si uno plantea el Olympiacos Mónaco hace 3 años, 4 años,
diría, es un partido sin historia. Se escucha la voz, ahí está, es vía satélite 200% ahora. Yo te voy a decir que el señor Borsucki está en todos los pequeños detalles y fue un guía turístico perfecto. Y está en estos detalles así de técnica. Claro, está. Comando de bubucelas. Yo decía la huevada, pero le puse otro título. Decía que el choque entre Olympiacos y Mónaco hace quizá 3-4 años no podía ser catalogado como... Era un partido más, básicamente, haciéndola corta. Sin embargo, van a chocar por 15ª vez. Y es un caso muy peculiar porque en estas 5 temporadas que Mónaco ha estado en la Euroliga, es la tercera vez que se van a chocar camino al título. Y de hecho, va a ser el 7º partido que involucre un partido que decida de alguna manera, ya sea parcial o imparcialmente, quién puede alzarse con el título y quién no. Porque pasaron por una serie de playoffs. Recuerden aquel 5º partido en el Pireo donde estaba Kevin Durant presente. Dijo, bueno, claro, esto es el apocalipsis, un pandemonium. Durant filmando y diciendo acá, si esto lo hacemos en Estados Unidos, vamos todos presos. Bien. Y después, hace 2 años en Kaunas, la victoria de Olympiacos con un, recuerdo, 27-3 o 27-2, el parcial de Olympiacos en el tercer cuarto, para llevarse el partido frente a un Mónaco que lo había hecho bastante bien en la primera mitad. Sensaciones de este choque que me parece que tiene algunos actores comunes a aquellas 2 veces anteriores, pero también algunos condimentos un tanto más especiales, particulares. Te sumo un dato de aquella serie de playoffs, que entre el 4º partido en Mónaco y el 5º partido en el Pireo, KD con Mike James se fueron en un crucero que unió Mónaco con el Pireo. Una cosa... solamente lo pueden hacer ellos, Mike James dijo, déjame ver si llego a cargar la sube, claro, y vemos si me puedo subir al barco. Capaz que te ayudo tengo 10.000 pesos. Diría Borsucki en Barcelona, no sé si nos tomamos el metro o nos tomamos el colectivo y sale €1 más. Claro. Bueno, él hizo lo mismo, pero con entre un euro. Claro. Bueno, ellos tomaron esa decisión. Pero bueno, nos metemos de lleno en el partido. Sí, bien decías, historias cruzadas, con Spanoulis del otro lado, con un equipo de Mónaco que, a diferencia de la temporada pasada, me parece que se sacó un peso y literalmente de encima, no jugando más Donatas Motijunas. Me parece que era un contrapeso en función de la velocidad que tenía el juego, y le llegó como anillo al dedo un Daniel Theis que tuvo un cierre de temporada, y te diría de la mitad de temporada para adelante, muy bueno, y que me parece que le dio más ritmo a un juego, a un equipo como Mónaco, que desde un perímetro totalmente picante, que es el mismo de los últimos años, le adosó también un Daniel Theis importante, porque después el resto del equipo fue muy parecido a los que jugaron las últimas temporadas, y ellos pierden, me parece, una ficha importante, que es el volcador que está en Baconia, el que vuelca mucho la pelota, que no me sale ahora el nombre, pero ya me va a salir cuando el coágulo se acomode. Pero me parece que con Daniel Theis suple la talla de Motijunas y la velocidad que tenía este jugador, que no me va a salir, pero bueno, ya va a ser. Sí, compartimos el coágulo, porque es más, es alguien que yo menciono siempre. Sí. Donta Hall, ahí está. Donta Hall, ahí está. Tenemos que acordarnos de las pastillas. Pero bueno, me parece que Mike James cubre esos 2 lugares, y me parece que Papagiannis es el suplente de Daniel Theis. Me parece que lo recuperó en un momento, y lo recuperó en un momento clave, Javi, porque llega para el 5º partido y es la gran figura. Sí, me parece que en el caso de Mónaco, lo que recupera con Theis no es solamente un interno que le juegue de interno, valga la redundancia, sino que además lo que gana, lo que sí tiene como ganancia Mónaco, es un interno que prácticamente puede usar en cualquier situación. No importa que juegue defensivamente, no importa que juegue ofensivamente, el tipo se adapta a absolutamente todo.
él puede defender a un grande muy grande, puede defender a un grande de su tamaño, puede tranquilamente defender el cambio, juega arriba del aro, si se tiene que, hablando en criollo, cagar a trompada con el de enfrente, va y lo hace, no tiene ningún problema defensivamente, y ofensivamente te ofrece, por su movilidad, por las características que tiene, porque de hecho él inicia parte de su carrera europea en Bamberg más como alero que como interno puro. Tiene también un montón de herramientas, porque más allá de que quizá le falte un poquito de ductilidad con los pies a la hora de moverse cerca del aro, pero puede jugar en ataque rápido, puede definir como trailer, puede tomar un tiro a 5 o 6 metros, en las caídas es buenísimo. Bueno, para este nivel de básquetbol, que es el primer nivel europeo, le viene como anillo al dedo y además no requiere la pelota. Es un jugador que no necesita la pelota para contribuir. Entonces, me parece que en ese sentido a Spanoulis le soluciona un montón de cuestiones. ¿Cómo lo viste a Basilis en el banco? Lo vi, ahora en un ratito lo vamos a desarrollar un poco más con Iván, con nuestro amigo Iván Fernández, que solemos coincidir en este tema. Me parece que es un entrenador que también hay que entender el contexto, es un entrenador muy joven, pero que él sale con un plan. ¿Bien? Él sale con su plan. El plan es así cuadradito, y cuando ese plan se agota, él me parece que no es lo suficientemente rápido para rehacer las cosas, para los famosos ajustes en el medio. ¿Bien? Le cuesta. A veces acierta en el plan A, o los jugadores ejecutan su plan A la perfección, y a veces el partido le pide cosas a Spanoulis que Spanoulis no se las da. Entonces, ahí me parece que radica el gran problema de un tipo que tiene una ascendencia sobre los suyos, que me parece que, como en el caso de Šarūnas Jasikevičius, es por demás importante, no es para menospreciar lo gran jugador que fue y lo ganador que fue fundamentalmente. Sí, está claro que de los tres entrenadores es el que menos experiencia tiene, y coincido con eso, que ¿sabes qué? No me había llamado tanto la atención, y ahora cuando vos lo decís, el tema de que es un cuadradito y que tiene un plan específico y que después, cuando tiene que cambiarlo, se repite con eso. Y destaco mucho eso porque hice los 5 partidos de Barcelona-Mónaco y le pasó contra Barcelona. De chocarse contra una pared donde, viste, va el muñequito caminando, se choca contra la pared y no sabe para dónde salir, si para la izquierda o para la derecha, o pasarla por arriba. Y Barcelona lo aprovechó mucho eso. O sea, lo capitalizó bastante en función de falta de recursos o de ideas de Mónaco, que obviamente las tendría que haber tenido desde el banco y no las tenía. Y después por ahí te terminan destapando un poco Mike James, te termina destapando, aparece Leo Cobo. Pero bueno, destaco eso que me decías, porque la verdad que ahora que lo dijiste me llamó la atención mucho durante los partidos contra Barcelona. Y del otro lado, Javi, y te llevo para el lado de Olympiacos, más allá que vos sos el que conduce esta nave. Vamos con Olympiacos, vamos. Y no habíamos hablado de Olympiacos. Más allá de caer en la típica de tiene el karma de haber sido el número 1 y tiene que salir campeón para revertir una cuestión histórica, que me parece que hoy en día termina siendo un dato complementario para ponerlo así en el costadito del papel. Obviamente que es una estadística, hay que tenerla en cuenta. A mí me preocupa de que, más allá de que terminó en el 1, no tiene, opinión 100% mía, no tiene un equipo para ser campeón. ¿Por qué? A ver, amplifique. No te puedo decir, o sea, sí, te lo puedo decir en realidad. A ver, sufrió muchas lesiones como sufrieron todos los equipos. Prácticamente Walkup no estuvo. O sea, en líneas generales no estuvo en el torneo. Vesenkov tuvo un pico muy alto, pero después viste que ya lo sacamos de la lucha por el MVP. O sea, él mismo se baja por actuaciones por ahí flojas, y hoy me parece que Vesenkov es un jugador realmente importante para la estructura de Olympiacos.
y no me termina de cerrar el resto del equipo. O sea, ¿sabes qué? Parece como un equipo sepia, en función de lo que vimos en los otros 3 equipos. O sea, veníamos hablando de los otros 3 equipos y me parece que Olympiacos lo veo como un medio de modé, o sea, fuera de moda. Que por ahí le resulta, a un partido por ahí le resulta. Pero sufrió una serie de a ver, playoffs. eso, por ejemplo, eso de equipo de modé y fuera quizá hasta fuera de momento, lo hemos llegado a pensar, me incluyo obviamente, hasta de Real Madrid. Y el Real Madrid ganó una Final Four sin bases. Sí, eso es lo que también tienen la Final Four, aunque yo creo que en este choque Olympiacos es candidato. Yo creo que es candidato. Pero sí es verdad que ha lidiado con varias lesiones y que, a diferencia de, por ejemplo, Panathinaikos, que quizá arriesga a Lesort en su partido frente a Fenerbahce, o quizá, si la cosa le va bien, lo arriesgue para la final, me parece que en este caso la enorme mayoría de jugadores de Olympiacos han logrado ponerse a punto para el momento más importante de la temporada. Creo que es de los cuatro, y ya hasta saliéndome como para ir cerrando, saliéndome del partido pura y exclusivamente hablando, me parece que es el que llega con mejores sensaciones a nivel equipo. Y eso creo que a Barzokas le da una tranquilidad superior al resto de los entrenadores. Porque Fenerbahce sí le gana 3-0 a París y es el único, de hecho, es el único de los 4 que ganó su serie barriendo, pero lo hizo en 2 partidos con muchas dudas frente a París, frente a un equipo que venía de play-in. Bueno, me parece que en ese caso Olympiacos llega un poquito mejor pisado que los demás. Bien, bueno, veremos por dónde dan las apuestas. Ya te digo, a mí me parece un equipo que es fuerte, obviamente terminó primero, no es casualidad, pero no sé si lo veo tan bien puesto, o sea, no como equipo, sino con jugadores. A ver, para darte una idea de lo que decía de Walcott, más allá de que nosotros lo queremos con todo el corazón a Vildosa, me parece que tanto William Goss como Vildosa no sé si llegan a ocupar ese lugar de Walcott, que muchas veces es tranquilizador, viste, que por ahí controla desde de la ofensiva. Y bueno, hay que ver el resto. Me parece que lo que vos decís como equipo, te lo acompaño y estoy de acuerdo en función de que aparecieron esos actores de reparto que los necesitaba también Olympiacos. Ante las ausencias, a ver, que salgan a jugar, no sé, recuperarlo a Milutinov al 100%, es complicado, pero bueno, para mí obviamente que a un partido puede pasar un montón de cosas. Para mí son los 4 mejores equipos de la temporada, pero bueno, lo veo como un poquito más bajo, no de energía, porque digo, es como que si le tengo que poner un nivel un poquitito menos a uno, viste que voy a decir, bueno, tengo 4 puntos para dividir, bueno, a uno le pongo 4, al otro le pongo 3, al otro le pongo 2 y al otro le pongo 1, bueno, para mí Olympiacos está como ahí en un 1-2, no lo veo tan fuerte. Bien. Pero bueno, es una visión muy particular mía. Por supuesto. Veremos a partir del lunes, lo discutimos. Previa de la Final Four de la Euroliga, nuestro especial aquí de Extrapase. No puede haber especial de Extrapase previo a la Final Four de la Euroliga de todos los años sin nuestro amigo Iván Fernández. Hola Iván, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Muy bien, gracias Javier, ¿qué tal? Un placer volver a coincidir como cada año. Viste que los norteamericanos hablan de la muerte y los impuestos. Bueno, vos sos inevitable también en este. Ha sido inevitable, ¿eh? Exactamente, tenés que estar o estar. Bueno, gracias como siempre, amigo, por estar del otro lado. Gracias a ti por invitarme, un placer. Bueno, gracias. Cuando hablábamos antes de ponernos a conversar un poco de este espacio que ya es una costumbre, no sabía cómo presentar esta Final Four en una temporada de Euroliga bastante más pareja quizá de la de otros años. Si bien ha habido mucha paridad en líneas generales, de hecho, por ejemplo, Barcelona llega a la última jornada de la fase regular pudiendo ser 4, pudiendo ser 10 a esos niveles. Uh-huh. Pero luego llegó el play-in, llegaron los playoffs y en definitiva van los mejores 4. Digamos, ha sido una temporada bastante pareja,
pero que no ha dado demasiado espacio a la sorpresa. Sí, es curioso, sí, ha sido lo que, como comentas, se llegó a la última jornada con, pues eso, el Barcelona, no solo a la última jornada, sino incluso a los últimos 5 minutos del partido, que podía oscilar entre el quinto y el 10º puesto, bueno, incluso el cuarto. Y toda esa igualdad de la temporada regular al final ha acabado en que los playoffs no han sido un poco anticlimáticos en ese sentido. Sí es cierto que el Barcelona, el quinto partido en Mónaco, tuvo opciones hasta el final, pero sí, tenemos a los 4 cabezas de serie en la Final Four, que hacía un tiempo que no pasaba. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en los partidos, quería arrancar inicialmente con la serie o con el cruce entre Olympiacos y Mónaco, que tiene tan poco tiempo de realmente vigente, porque Mónaco, si no me equivoco, es la 4ª temporada que está en la Euroliga, como de claridad, sí, porque hay 7 victorias por lado, y de mucha intensidad, porque venimos de hace 3 temporadas, una serie a 5 juegos con aquel famoso tweet de Kevin Durant hablando del pandemonio en el Pireo. Después, hace 2 temporadas, el choque en semis del Final Four con aquel fatídico 2-27 para Mónaco en el tercer cuarto. Bueno, casi siempre Olympiacos, por no decir siempre, ha llevado las de ganar, pero hay como cierta rivalidad deportiva entre 2 equipos, uno histórico y el otro que me parece que su proyecto ha llegado como para quedarse. Sí, ha llegado para quedarse porque si lleva 4 años en Euroliga, esta es la segunda Final Four y los otros 2 años ha caído en el 5º partido de cuartos de final. O sea, es un equipo de una regularidad tremenda. Y sí, como bien dices, coincidieron en aquella serie de playoffs, en las semifinales de hace 2 años. Este año se han ganado mutuamente a domicilio, con lo cual ahí sí, además podemos decir que son equipos incluso antagónicos también de estilo. Olympiacos, aunque tenga las referencias de Bezencoz y Fournier, es un equipo donde prima el colectivo y la circulación de balón, y Mónaco, aunque quizás ahora en el último tramo de temporada ha cambiado un poco el estilo, es más un equipo de impulsos, de individualidades, más decantado al exterior. Entonces, por ahí sí que puede haber, aparte de esa rivalidad naciente, un choque de estilos, que siempre es bonito en estas alturas. Yendo inicialmente a Mónaco, hay una ficha que le llega ya a comenzar la temporada, que es la del alemán Daniel Theis, que me parece que le da otro perfil a la plantilla, más particularmente al juego interno, porque Theis parece ser de esos jugadores en los cuales encaja en cualquier sistema. Puede jugar al estacionado, pueden defender tranquilamente a un exterior o a un hombre grande. En los cambios no se pierde, es un gran defensor. Puede correr al contragolpe llegando como trailer, puede tomar un tiro de 5 o 6 metros con relativa consistencia. Me parece que en ese sentido a Spanulis le ha dado otro tipo de dimensión el agregado de Theis. Sí, es un fichaje para ellos extraordinario. Estamos hablando de los mejores interiores de la competición. Además, lo está utilizando siempre de 5 prácticamente. De hecho, Motillunas y Papagiannis se han quedado bastante apartados, aunque el griego en el 5º partido contra el Barcelona fue importante. Pero incluso te puede jugar de 4 y tiene una cosa para mí fundamental con el tipo de exteriores que tiene Mónaco, que es un jugador que no usa mucho balón. O sea, Theis puede anotar en poste, en continuación, puede abrirse y tirar, pero es muy rápido pasando cuando caen los cortes, es muy intuitivo para leer los mismas, las ventajas en la defensa. Entonces es un jugador que encaja tanto en defensa, evidentemente, porque puede cambiar con pequeños, es activo, pero sobre todo yo en ataque lo veo fundamental porque creo que mezcla muy bien con Okobo, con James, en el sentido de que no necesita asumir mucho balón y te genera muchísimo, directa e indirectamente. ¿Y cómo ves en este año esa línea exterior de Mónaco, que la verdad que no ha tenido muchos cambios, bien, porque sigue obviamente con Mike James como líder anotador, pero lo sigue teniendo a Okobo. Tiene, me parece, Jordan Lloyd, tras su paso fallido allí por Maccabi de casi de ida y vuelta, de 20 minutos, pero tiene una línea exterior con perfiles relativamente similares, de mucho poderío ofensivo, de mucho físico, bien, pero también que me parece que a la hora de tomar determinadas decisiones delicadas en los momentos de la verdad,
quizá ahí pueda flaquear un poquito. Sí, tiene quizás el único elemento diferencial, un poco diferente es Caraz, que en esta parte final está contando menos. Este año además se acaba de consolidar ya en la élite Strassel, que está teniendo bastantes más minutos y bastante más impacto, pero bueno, aunque sea más base, en el fondo es un perfil también de generarse sus propios tiros. De hecho, yo creo que le ha comido un poco la tostada a Lloyd, pero sí es verdad que tienen un perfil de 3-4 jugadores de esas características, de mucho uno contra uno, mucha capacidad de generarse tiros. Y bueno, queda ver si en una cita como la Final Four a veces tiene dos caras esto. Una es que, bueno, sí que esa capacidad para generarte puntos cuando los partidos se endurezcan es una ventaja, pero por otro lado también puede hacer el ataque más previsible y facilitar la defensa rival. Del otro lado, Olympiacos tuvo 2 fichajes, pero me parece que lo de Bezenkov casi que no suena como fichaje, sí en el sentido de considerarlo un elemento que no estaba la temporada pasada y sí en esta, pero casi que es un préstamo a la NBA por un año, ¿no? Digamos, es un jugador que ya conocía plenamente el club, a muchísimos de sus compañeros, hay una continuidad en el proyecto Barsocas, y el otro es el de Fournier, que no sé cómo lo has visto vos en la temporada, pero a mí me generaba mucha incertidumbre de saber cómo iba a jugar Fournier, quizá con mucho menos protagonismo para hacerse sus propios tiros de lo que ha sido históricamente el francés, y me parece que al menos hasta la llegada a la Final Four lo han resuelto bastante bien. Sí, ¿no? Bueno, lo de Bezenkov, como dices, al final es un fichaje, pero bueno, no, sin necesidad de adaptación y con eso, con un paso por la NBA casi anecdótico, aunque por momentos, bueno, tuvo algún momento de impacto ofensivo, pero bueno, y estaba claro que iba a encajar, porque bueno, lo ha cogido donde lo ha dejado, como uno de los 2-3 mejores jugadores de la Euroliga, con una facilidad anotadora pasmosa, tanto para tirar como para generarse juegos sin balón. Y sí me ha sorprendido lo de Fournier. Yo Fournier esperaba una readaptación al baloncesto FIBA, aunque lo hayamos visto en veranos con la selección y tal, más lenta. Esperaba que le costara un poco adaptarse a otro rol y sí tenía esperanzas en que él tiene mucha personalidad, aparte de la calidad, que apareciera en los momentos decisivos. Pero es que ha hecho una muy buena temporada ya desde casi el principio, sí. Y de hecho, ha mezclado muy bien con Bezenkov, alternando bastante la jerarquía ofensiva a los dos. Y yo por ahí es uno de los grandes avales del Olympiacos que han funcionado bien los dos. ¿Y le ves algún punto quizá explotable a este Olympiacos, sobre todo considerando el arsenal ofensivo que tiene Mónaco? Porque a mí no me ha dado la sensación de ser un equipo tan sólido como otros años, especialmente la segunda parte de la temporada. Sí se me hace que es un equipo con muchísimo más oficio, quizá el que tiene más oficio de los 4, ¿no?, que llegan a la Final Four. Sí, lo que pasa que casi reengancho con un poco lo que decías al principio del programa, del vídeo, que hemos vivido una temporada muy igualada, y yo creo que hemos vivido una temporada muy igualada en parte porque no ha habido ningún equipo realmente redondo. O sea, el Olympiacos ha sido el líder de la fase regular, pero tampoco ha tenido bastantes fases de temporada en las que no ha brillado. De hecho, ha tenido problemas, por ejemplo, en el puesto de base. Quizá Will sí que ha tenido cierta regularidad, pero los problemas de espalda de Walcott le han mermado mucho. Sabian Lee ha llegado al final, tampoco, probablemente no esté todavía para un rol mayoritario en un equipo así. Dorsey está casi fuera de la rotación. Bildoza ha quedado casi como un revulsivo ofensivo puntual. Por ahí sí que Olympiacos puede tener cierto problema. También creo que es explotable también la alternativa Milutino-Fall hace mucho daño en continuaciones en el rebote ofensivo, pero con un equipo como Mónaco que juega tanto a penetrar, doblar, abrir y tal, pueden sufrir. Por ahí pueden sufrir un poco si no ajustan. Yo no descartaría, fíjate, que veamos minutos de Moser Wright, incluso. Y en los bancos, me parece que ahí hablamos de dos protagonistas diametralmente opuestos. Un Barsocas que, bueno, nos consta que ha ganado en Europa
con cualquier tipo de configuración, con equipos mucho más verticales y otros de mayor generación. Y un Spanulis que yo suelo coincidir con vos en esto, me parece que es un técnico, obviamente todavía en ciernes, no deja de ser un entrenador muy joven, pero al cual le están costando muchísimo aplicar planes B o planes C. Es como que sale con su formato de partido, su idea, y muchas veces el partido le reclama cosas o respuestas que él no brinda. Sí, Barzokas, como bien dices, me parece de los entrenadores más versátiles que hay en Europa. Se ha jugado con... De hecho, en el propio Olympiacos ha tenido distintas etapas y se ha adaptado a todas ellas, pero bueno, entró en una Final Four con el Lokomotiv o aquel primer equipo del Marussia con el que metió el top 16, jugando a propuestas muy, muy diferentes, y es precisamente muy intuitivo en la dirección de partido. Spanulis es un poco al revés. Spanulis, al final le falta experiencia también, pero a mí me recuerda un poco a Georgios en ese sentido, un exjugador con mucho aura, que ascendencia con los jugadores, personalidad, pero que tácticamente no es un tipo brillante ni ágil en la lectura de partidos. Sí me parece que, de todas formas, que al final eso pesa, tácticamente en una cita sí pesa, pero puede compensarlo en el hecho de que, bueno, él ha sido campeón de Europa 3 veces, ha sido MVP de las Final Four y tal, que eso al final, ese conocimiento del medio, esa personalidad, a lo mejor le puede paliar un poco las carencias tácticas que tiene por otro lado a la hora de inculcar convencimiento a los jugadores. Pero sí, hablamos del banco puramente tácticamente, de variedad de libreto, de agilidad al responder, me parece que Barzokas es bastante superior. Sí. Muy bien, pasamos a la otra y voy a empezar justamente por este mismo tema. Fenerbahce Panathinaikos, un Panathinaikos que ha dominado en los cruces en las últimas 2 temporadas frente a Fenerbahce. De hecho, solamente hay una victoria de los turcos frente a otras 4, bien, del equipo dirigido por Ergin Ataman. Si había 2 estilos contrapuestos en Olympiacos y Mónaco, me parece que acá están aún más contrapuestos, con un Ataman que me parece que le cede muchísimo al protagonismo a sus jugadores estrellas, a sus jugadores franquicia, y que en tanto y en cuanto se gane la confianza de él los deja hacer, y un Saras que me parece que no, el tipo no te deja al azar ni siquiera la reposición de costado sin presión del rival, ¿no? Me parece, por momentos Saras llega a esos límites casi. Mal no le va, sí, por supuesto. Sí, es un choque también de estilos, y es curioso porque estamos hablando de que podría parecer que sería casi más lógico si hubiera sido al revés. Ya Sikirizos es exjugador de élite, un jugador que era, aparte de brillante, muy creativo, poco tendente a lo defensivo, con bastante facilidad para salirse del guión y crear, y Ataman es un entrenador de método, de estudio. Entonces es curioso cómo la carrera de ambos como entrenadores es un poco la que se podía considerar opuesta a la lógica. Hombre, Ataman también, hablábamos de Barzokas, Ataman es un técnico muy versátil. Ataman ha ganado con muchos equipos de maneras muy diferentes. Su primera etapa, sus 2 primeras etapas en Efes o Siena, Galatasaray, Besiktas. Pero sí es verdad que tanto esta segunda etapa en Efes como sobre todo el año pasado en Panathinaikos se ha sustentado más en dar libertad a los jugadores y confiar, o no sé si la palabra es confiar, o realmente lavarles tanto la cabeza, entre comillas, para hacerles creer que tienen ellos el mando y darles esa autoconfianza que muchas veces, a veces es polémico con las declaraciones, con la prensa, con los y tal. Y yo tengo la teoría de que muchas veces eso es un paraguas que crea él, artificial, para quitar presión a los jugadores y para que los jugadores estén cómodos. Sí, me parece que en ese sentido Ataman es el número 1, es decir, es ideal para llegar a bueno, no le pasa, ¿no? Porque actualmente lo están llamando o lo han llamado para liderar proyectos ganadores, pero es el entrenador ideal para cargarse de presión de repente a jugadores que vienen jugando con presión, y en ese sentido es el número 1.
Hablábamos hace un ratito cuando comentábamos el choque que se va a dar entre Olympiacos y Mónaco. Hablábamos un poco de los dos juegos internos, bien, con distintos actores. Mencionamos el caso de Theis, vos bien mencionaste el caso de Fali y de Milutinov. Me parece que acá lo que sí hay es cierta carencia, porque Panathinaikos ha tenido, sobre todo defensivamente, carencias en la posición del 5 y obviamente han tenido que salir a suplir la ausencia por lesión de Matías Lesort. Y por el otro lado, Panathinaikos básicamente no es que tenga un 5 dominante, de hecho tiene muy buenos aleros. Me parece que la temporada de Hayes Davis es realmente de excepción, más lo que le pueda dar Nicolò Melli, pero no tiene tampoco un 5 definido y dominante, ni siquiera a nivel defensivo. No lo tiene. No. Ken Beers es lo que es un finalizador que te puede tener la presencia en el rol ofensivo. Ficharon a Bango con la temporada empezada, que Zaragoza había dado buen nivel, pero claro, el salto cualitativo a Euroliga es muy amplio, es muy alto, perdón, y le está costando, incluso defensivamente se le ve muy perdido. Y bueno, está Stanley, que te puede funcionar en momentos puntuales ofensivamente para abrir campo, pero poco más. Yo, de hecho, creo que los minutos importantes de la Final Four va a jugar con Melli de 5 y Hayes Davis de 4, o incluso Colson al falso 4. Yo creo que no vamos a ver minutos muy residuales de los 5 puros. Y Panathinaikos sí, vamos a ver qué pasa con Lesor, que parece ser que Ataman dice que va a jugar. A mí me parecería un error, la verdad, porque después de 4 meses parado, un jugador además de perfil explosivo como él, entiendo que pueda ser una baza psicológica o, bueno, un farol hasta, si se quiere decir, pero el impacto deportivo me cuesta ver lo que lo tenga, aparte de un riesgo. Y por lo demás, sí, Jurseven también tuvo una lesión, es el primer año de NBA, post-NBA, perdón, y es un jugador un poco de muy altibajos. Es un jugador que te finaliza bien, que te puede tener impacto ofensivo por momentos, pero que en otros tiene fallos desesperantes y que en defensa le cuesta. Gabriel es lo que es, más actividad. Incluso está Tibor Place, que ha sido fue campeón con Ataman en Efes y incluso en Galatasaray, la Eurocup, que es otro que, bueno, como un poco como lo que decía de Stanley en Fenerbahce, te puede valer para abrir pintura y tal, pero no creo ni que juegue, la verdad. Estos dos equipos me parece que es como que tienen las habilidades ofensivas cruzadas. Panathinaikos depende mucho más de sus bases, especialmente obviamente Kendrick Nunn y en menor medida Kostas Sloukas. Y Fenerbahce le ha dado prácticamente la llave de la ofensiva a Hayes Davis. Me genera muchas ganas de ver ese posible cruce, porque me parece que quien va a tener que cuidar de Hayes Davis va a ser Juancho Hernán Gómez, que viene teniendo una postemporada o un cierre de campaña como para anotar. De menos a más ha ido Juancho. No sé cómo lo ves vos y no sé cuán preponderante pueden ser esos dos cruces. Bien, el perímetro de Panathinaikos frente a la potencia de los aleros de Fenerbahce. Sí, va a ser una de las grandes cuestiones del partido, desde luego. Juancho lo veo muy bien. Juancho está haciendo una temporada excepcional, además está fino en el triple y está jugando bien sin balón, y defensivamente para mí es de los mejores yo lo hubiera votado como mejor defensor de la temporada, de hecho. Ayuda muchísimo el rebote y además por velocidad, compresión y manera de moverse, me parece que es un fit muy bueno para ajustar a Hayes Davis. Ya lo defendió bien en temporada regular, incluso a Bezenkov también le ha tenido partidos no le va mal a Juancho ese perfil de jugador como para defender, desde luego. Y lo que decías del juego exterior, sí, va a ser clave, porque Fenerbahce, igual que hablábamos que tampoco no tiene pivos puros, tampoco tiene bases, digamos, puros. Con la lesión de Wilbekin, Zagar se está contando un poco. Queda al final en manos de Baldwin, que ya sabemos que es un jugador que más de generarse, de explotar su físico, de dirigir. McCollum y Devon Hall, que son más combos. Entonces por ahí hay un poco de lucha de estilos, porque Panathinaikos evidentemente depende bastante de Nunn. Ha pegado un bajón bastante importante Sloukas esta temporada, yo creo. Se le nota
más pesado de piernas, le cuesta más salir pinchado los bloqueos. Lo que pasa es que estamos hablando de un jugador que siempre ha tendido a aparecer en los momentos importantes. Y me parece, o sea, más que Nan, que yo sí creo que va a estar bien, va a tener mucho protagonismo, me parece que las opciones del Panathinaikos van a estar en Slucas. Si encuentra un Slucas fresco, sus opciones crecen muchísimo. Bien, te propuse, como para cerrar un poquito esto, porque tampoco vamos a hacer algo demasiado esquemático, para eso está Saras al costado del campo, que repasemos, o lo que me quieras comentar, es el 25 aniversario de la Euroliga. Se ha festejado durante toda la temporada este episodio. ¿Qué te dejan 25 años de la Euroliga, Iván? Voy a ser un poco tiquismiquis. Es el 24, dicen que es el 25, pero la primera temporada fue la 2000-2001. O sea, el 25 realmente sería más bien a principios de la temporada siguiente. Se han adelantado un poco, pero bueno, más allá de eso, bueno, está bien que la competición es una competición relativamente joven, entonces, bueno, está bien que celebre sus hitos. Y luego, por ejemplo, lo de la elección de los 25 mejores jugadores, pues al final consigues, pues eso, atención mediática del público, porque, bueno, siempre este tipo de listas sabes que siempre van a generar controversia, entonces, bueno, eso al final, pues añade, yo creo, no sé si picante, pero bueno, por lo menos conversación. Yo lo veo positivo. Estamos en época de Final Four, por algo estamos hablando. ¿Qué recuerdos de 2 o 3 Final Four que de repente quieras recordar, como para también mostrarle a la gente que está del otro lado mirándonos, más allá del tiro de príntesis, pero ahí me parece 2 o 3 imágenes siempre importantes de algo de estos 24 años y pico. Bueno, tiros icónicos, tú lo dices, la de Príntesis en Estambul, la CSKA, o el de Yu, ambos también a su vez contra Olympiacos. Yo como Final Four, mi preferida sigue siendo la primera, la de 2002. O sea, el primer año de la Euroliga se disputó fue cuando había escisión con la FIBA, la FIBA organizó la Superliga y la FIBA se hizo Final Four, pero la Euroliga se decidió por playoff. Pero cuando se reunifica la Euroliga, que es la 2001-2002, a mí esa me sigue pareciendo la mejor Final Four de todas. O sea, en el conjunto de las 2 semifinales y la final me parece tremendo. O sea, las 2 semifinales son espectaculares. La Benetton de D'Antoni contra la Virtus de Messina me parece un partido espectacular, de lo mejor que yo he visto en Final Four. Después yo le tengo también le tengo cariño. Yo he estado en unas cuantas, de las que yo he estado personalmente, la que recuerdo la de 2009 en Berlín, me parece muy buena también, con el duelo Panathinaikos-Olympiacos en semifinales, que podría este año darse en la final, que sería la primera vez que tengamos una final entre 2 equipos del mismo país con este formato. En el 83 hubo una final italiana y a los principios de la historia de la Copa de Europa hubo un par de finales soviéticas, pero pues sería 2002, 2009 y no sé, por decirte alguna más reciente, pues quizás la de 2017. La de 2017. Bien. Si vos hacías referencia a aquella, la primera Final Four con victoria de Panathinaikos en la final frente a la Virtus. En Bolonia, Panathinaikos de Bodiroga frente a la Virtus. Sí, jugando de falso 4 al final. Sí. Exactamente. Yo creo que estamos. No agobiemos por demás. Creo que sobre todo el análisis ha sido muy, muy preciso, como siempre, Iván. Así que espero que en menos de 5 años vayamos a ver una Final Four juntos. Tengo muchas ganas de ir. Esperemos. Sería un placer. Pero al ritmo que viene la Euroliga, espero que no nos toque, no sé, en Bahrein o algo por el estilo. Bueno, no, vamos a ver, porque a ver si vemos una Final Four de la Euroliga o de la BCL NBA o qué pasa aquí. Claro, quizá de acá a 5 años no haya más Euroliga tal como la conocemos y haya otra cosa nueva. Veremos a ver. Sí. Bueno, millón de gracias, amigo, como siempre. Gracias enorme por estar del otro lado. Gracias a ti, Javier. Un abrazo grande. Pasado, señor. Y un abrazo. Como todos los años, un relojito. Todos los años aquí en nuestro pase para hablar de la prueba de la Final Four de la Euroliga, que se viene ya en menos de 24 horas en Abu Dhabi.